Buen día a todos, buen día Valentina, buen día Florencia, buen día Alejandra, Rosana, Norma, Valen, Daniel, Agus, Rocío, Fabiana, Nadia, hola Manuel, Karina, un gusto verlos a todos. Ahí, Valen, uy, estoy activando el audio. A ver, sí, te veo y te escucho espectacular. Buenísimo. Bueno, bienvenidos al vivo del día de hoy. Como se les comunicó durante la semana, hoy vamos a tratar el trámite de constitución, ¿sí? Y puntualmente los puntos que generalmente son consultados en nuestros canales de atención. ¿Qué canales de atención? Videollamadas, chat de Facebook, consultas presenciales, ¿sí? Un poco el historial de consultas que los ciudadanos nos han sabido llevar a lo largo del tiempo sobre este trámite, ¿sí? Perdón. Los usuarios que están conectados son usuarios que normalmente utilizan estos canales, así que cualquier consulta que tengan, la dejan por escrito en el chat de Zoom, la vamos leyendo y respondiendo en función del orden de llegada, como normalmente hacemos en este tipo de encuentros, ¿sí? Y de paso, presento a las dos abogadas que me acompañan el día de hoy, ¿sí? Se encuentra presente la abogada Valentina Daniele, en representación de la jefatura del área de sociedades por acciones, ¿sí? Y la abogada Florencia Nani, en representación de sociedades por acciones, ¿sí? Son las dos agentes que nos van a acompañar a lo largo del día de hoy en este hermoso video. Así que aprovechemos al máximo este encuentro y sáquense todas las dudas que le quedan pendientes respecto a este trámite, ¿sí? Dicho eso, Valen, le doy el paso para que se terminen de presentar y ya arranquemos con este video. Bueno, gracias, Belu. Buenos días. Bueno, estamos en un nuevo encuentro de sociedades por acciones. Bueno, generalmente lo que nosotros hacemos es ir viendo cuáles son las dudas más frecuentes y en base a eso armamos el vivo de acuerdo a lo que se prioriza, digamos, en la cantidad de consultas que generalmente tengan. En este vivo vamos a hablar del trámite de constituciones de manera general, porque se han ido dando vivos a lo largo del año pasado que tocan temas que hacen también a este trámite de constitución, como es el caso del trámite de reserva de denominación o objetos sociales y demás, que vamos a compartirles en este chat el link de esos temas para profundizar en esos temas, para poder profundizar en esos temas, se remiten directamente a esos vivos que la verdad que estuvieron buenos y no hagamos este tan extenso, sino que sea más bien genérico. Bueno, en primer lugar, decir que hay dos tipos de trámites de constituciones. Tenemos las constituciones por modelo aprobado por la IPJ y, por otro lado, el trámite del instrumento redactado por el ciudadano. Esos trámites pagan dos tasas diferentes y son dos trámites distintos, que si bien hacen a la Constitución, la creación, digamos, es diferente. En el caso del trámite de modelo aprobado por IPJ, ustedes cargan absolutamente todos los datos y el sistema genera la documentación, el instrumento constitutivo respectivo, y es ese instrumento el que deben presentar en el trámite respectivo. Obviamente, cumpliendo los requisitos de la resolución 03. Belu, te voy a pedir que adjuntes la resolución 03, que es la que nosotros utilizamos, es la reglamentación de la Ley General de Sociedades y la Ley 27349 en cuanto a los requisitos que exigimos. O sea, lo que está en la ley de fondo más lo especial, cómo tiene que estar certificado, cuáles son los documentos que deben adjuntar y demás, que hacen a la reglamentación de la legislación de fondo. Como les decía, en el modelo preaprobado deben adjuntar el documento que se genera. Generalmente, no generalmente, pero muchas veces sucede que
que adjuntan en un instrumento redactado por el ciudadano. En ese caso, se está rechazando directamente con la observación de que el instrumento adjuntado no se corresponde con el generado por el sistema, pero no se estudia la documentación. Porque justamente la diferencia entre un trámite y el otro es que uno es express, sale dentro de las 24 o 48 horas siempre que no exista algún inconveniente con AFIP, boletín oficial y demás. Entonces, no se estudia la documentación del modelo aprobado por IPJ si no es el generado por el sistema. Y al generado por el sistema nos referimos a ese documento que se generó en ese trámite. Muchas veces sucede que se les venció la reserva de denominación, entonces realizan otro trámite nuevo y adjuntan el documento anterior, que a lo mejor será exactamente igual lo que han cargado, pero nosotros no podemos ponernos a corroborar que sea exactamente lo mismo, porque si no pierde el sentido de express. Esos trámites nosotros vamos directamente a cuestiones muy particulares y salen rapidísimo. Si nosotros tenemos que poner a chequear si es exactamente igual que el que se generó con el sistema, nada más que cambió la fecha o lo que sea, ya se pierde la esencia del trámite. Eso es lo más importante del modelo preaprobado. Lo primero que hay que hacer en todo trámite de constitución es la reserva de denominación. Es el primer paso, que es un trámite aparte y anterior que no abona ningún tipo de tasa. El trámite de reserva de denominación ahora, desde fines del año pasado más o menos, cambiamos la modalidad de acuerdo a, bueno, muchas críticas que teníamos respecto del trámite de que se hacía automáticamente y después nosotros rechazábamos el instrumento cuando ya ingresaba. Ahora somos nosotros mismos, los mismos agentes del área de sociedades por acciones, que vemos específicamente la denominación y la aprobamos o la rechazamos. Esto es muy importante decirlo porque si bien nosotros tratamos de hacerlo en el mismo día, o sea que la reserva salga dentro de las 24 horas de ingresada, todo dependerá de la responsabilidad que tenga el ciudadano para utilizar ese servicio. Sobre todo porque no abona tasa. Y al no abonar tasa, ingresan muchas veces o en la misma denominación o denominaciones muy parecidas para ver si alguna sale y se termina colapsando el sistema. Entonces, en este sentido, pedirles responsabilidad en el uso de este sistema para que pueda funcionar y podamos cumplir con los plazos que todos prevemos. Entonces, lo primero que se hace es este trámite de reserva de denominación, que previamente deben hacer la consulta de homonimia. O sea, lo primero que hacemos es la consulta de homonimia, en donde ponen el término fuerte o la denominación que ustedes quieren utilizar y les va a salir el listado de las sociedades que tenemos inscritas en Córdoba, y allí ustedes verán si hay alguna parecida o igual. O sea, eso es para ver qué es lo que tenemos inscrito y contra lo que nosotros después revisamos la denominación. Ahí ustedes podrán ver si el nombre es viable de ser aceptado o no. Si ustedes entienden que sí, hacen el trámite de la reserva de denominación, en donde van directamente ya a reservarlo e ingresar un trámite en la inspección. La consulta es simplemente una consulta, no ingresa ningún trámite en la repartición. Una vez que ingresa la reserva, nosotros en lo posible, y es lo que estamos trabajando para que se cumpla y se está cumpliendo, salvo algún caso excepcional como siempre, porque bueno, los sistemas son así, muchas veces no podemos manejarlos, pero dentro de las 24 horas estamos respondiendo las reservas, y con esa aprobación de la reserva pueden recién iniciar el trámite de la constitución de la SAS o de la sociedad anónima. Pero sí o sí se requiere ese número de sticker para poder iniciar el trámite. En el caso de, tengan en cuenta que esa reserva tiene una vigencia de 30 días. Vencido ese plazo, la reserva se cae y el nombre queda liberado. Y puede justo ingresar cualquier otro nombre y después, cuando lo vuelven a ingresar,
sale rechazado. Suele pasar mucho y después suele haber muchas críticas por eso, pero por eso prevemos los dos tipos de trámites, la reserva en sí y la prórroga de la reserva. Es muy importante que se haga la prórroga antes del vencimiento, cuando ven que se está por vencer y todavía el trámite no lo han podido finalizar. Dicho esto, o sea que el trámite lo van a poder finalizar siempre y cuando la reserva esté vigente. En el caso de optar por el modelo preaprobado por la inspección, obviamente ustedes van a cargar todos los datos esenciales y los que son los requisitos también no tipificantes que están en el artículo 11 y en el artículo 36 de la ley de SAS, que hacen a la sede social, la cual debe ser precisa, exacta. Es el lugar donde vamos a hacer cualquier tipo de notificación, y es por eso este requisito que lo prevé expresamente la resolución 03. Muchas veces nos ponen, por ejemplo, zona rural sin número, calle pública sin número de la ciudad tal. Hay que tratar de precisar lo mejor posible la sede social, porque es el domicilio donde van a ser válidas las notificaciones, y el notificador debe poder saber dónde tiene que ir. Entonces nosotros nos fijamos eso, que sea exacta. Muchas veces hay pueblos, entiendo, que tienen calles que no tienen denominación o que todavía no están numeradas. Bueno, vamos a tratar de buscar la forma de precisarla, entre qué calle y qué calle. En el caso de las esquinas, tener en cuenta, a ver, si es un pueblito del interior muy chiquito, bueno, Sarmiento, esquina Moreno, que hay 2 o 4 posibilidades porque son casitas o porque hay baldíos. Ahora bien, no es lo mismo una esquina de la ciudad de Córdoba, Colón y General Paz, que tenemos infinidad de posibilidades que sea. O sea que en ese sentido tengan en cuenta la mayor precisión posible en la sede social, que no lo da el domicilio de los socios, porque muchas veces nos dicen, che, pero este es el domicilio que les figura en el DNI a los socios. Bueno, no importa esa cuestión, o sea, nosotros necesitamos poder notificar, nosotros, el juzgado y demás. O muchas veces es el domicilio fiscal en AFIP. Desconozco en esas reparticiones cómo manejan el tema de los domicilios. Acá expresamente lo prevé la normativa, y debe ser lo más exacto posible. Otra cuestión que deberán también cargar en el modelo preaprobado y redactar en el instrumento redactado por el ciudadano es el objeto social. El objeto social debe ser preciso y determinado. Puede ser plural, o sea, poder realizar más de una actividad. En el caso de la ley de SAS, la ley de SAS dice que puede ser amplio, pero no quiere decir que el objeto no sea determinado. O sea, debe desprenderse qué es lo que va a realizar la sociedad o puede llegar a realizar en potencial. Y tener en cuenta en la redacción de los objetos toda la normativa que existe respecto de la actividad que están describiendo. Si es un objeto minero, tendrán que tener en cuenta el código de minería. Si es un objeto de transporte, si es un objeto de, ahora el objeto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tener en cuenta qué es la actividad que ustedes están diciendo que van a realizar y consultar la normativa vigente, porque muchas de esas actividades hacen caer a la sociedad en el artículo 299. Entonces, no podrán ser SAS, o bien, siendo una sociedad anónima, tendrán que adecuar los órganos de administración y fiscalización conforme lo prevé la Ley General de Sociedades para las sociedades que están dentro del artículo 299. En este sentido, también queremos ser claros en esta cuestión. Obviamente, hay un vivo sobre todo de TICs y de objetos. Ahí Belén los va a adjuntar acá el link para que lo puedan ir a consultar, porque está bastante completo y para no alargar este vivo. Pero sí, siempre es bueno recalcar
que lo objeto que está previsto en el estatuto social es el que la sociedad puede realizar, hoy, mañana o pasado, pero es el objeto que nos están diciendo que ellos están autorizados a realizar. Entonces, si bien muchas veces ponen un objeto plural para poder abarcar ínfimas posibilidades, pero dicen solo estamos realizando construcción. El objeto de minería está por las dudas. El objeto financieras está por las dudas. Bueno, no, si está previsto, por más que hoy efectivamente no lo realicen, que yo, órgano de control, no puedo saber, o sea, yo los inscribo y ustedes están autorizados para realizar esto, entonces en base a esto yo tengo que controlarles que cumplan con la normativa vigente. Si es una financiera, que sea una sociedad anónima que cumpla con lo previsto por la ley, no podrá ser SAS o deberá excluirse de las actividades comprendidas en la ley de entidades financieras. Si es una empresa de transporte, es de transporte regular de personas, entonces presta un servicio público, requiere una concesión del Estado, no puede ser SAS, deberá ser una sociedad anónima, o bien deberá excluirse de prestar este servicio regularmente y aclarar que lo hace en términos, no sé, turísticos. Hay amplias posibilidades de objeto, ustedes lo saben, pero estoy dando unos ejemplos porque no es lo mismo hacer ciertas aclaraciones o no. Tiene que ser bien determinado el objeto para no incurrir en algunas prohibiciones de la ley o en ciertas cuestiones más específicas como tener órgano plural, tener sindicatura, tener una fiscalización estatal permanente. Otra cosa importante para rescatar de estos trámites de constitución y que generalmente consultan, como dijimos al principio, tenemos dos trámites. El de sociedades anónimas va a tener un capital mínimo que está previsto por el decreto 1331 del 2012, que es de 100.000 pesos, y el de la SAS lo prevé la propia ley de SAS, que el monto mínimo del capital es equivalente a 2 salarios mínimo vital y móvil. En esto es muy importante, o sea, lo saben, igual lo preguntan mucho, suelen consultar cada cuánto se actualiza el salario mínimo vital y móvil, lo cual, bueno, en eso deberán estar no es algo que se actualice sí o sí todo el tiempo, y lo saben. Pero sí tener en cuenta, porque está previsto con mucha antelación cuando se va a actualizar el salario mínimo vital y móvil. Entonces, es muy importante en la SAS, muchas veces ponen ese mínimo y no finalizaron el trámite. Y llega al mes siguiente y se actualiza el salario mínimo vital y móvil y comienzan a consultar, lo puedo ingresar, no lo puedo ingresar, tengo fecha anterior, no lo pude finalizar y demás. Entonces, prever estas cuestiones, el trámite debe ingresar en tiempo y forma. El sistema permite que lo puedan ingresar una vez con la actualización de un salario mínimo vital y móvil. O sea, yo lo hice con fecha de marzo, con ese salario mínimo vital y móvil que estaba vigente en marzo. En abril se actualizó, bueno, en abril todavía tengo un changüí, por así decirlo, para presentarlo. Pero es muy importante que puedan prever esto, porque el salario mínimo vital y móvil, y más en la situación en la que nos encontramos, es muy móvil, valga la redundancia, o sea, realmente tiene mucha movilidad, entonces deben preverlo, ¿no? Así como las sociedades anónimas. Otra cuestión a tener en cuenta en cuanto al capital es el valor nominal de las acciones. El valor nominal de las acciones, que esto lo suelen preguntar mucho, puede ser en decimales, pero el decimal no puede ser inferior a 1 centavo. Porque no, o sea, lo que existe es 1 centavo. Menos de eso es imposible hacerlo efectivo aún con una transferencia bancaria, ¿no? Entonces, en este sentido, tener en cuenta esa cuestión. Muchas veces, también el sistema, cuando tienen menos de 1 centavo en el valor decimal, hacen como un redondeo y después no dan los números en el instrumento, o sea, el valor nominal de las acciones
multiplicado por la cantidad de acciones no da el total de capital que nos están diciendo que la sociedad tiene. Y eso se observa y nos dicen, pero el sistema y demás. Bueno, el valor nominal de las acciones no puede ser inferior a 1 centavo. Y si tienen problemas para cargarlo en el sistema o lo que sea, ustedes tienen que tener en cuenta esta cuestión. Nosotros fiscalizamos la documentación, entonces vamos a tratar de hacerlo de la manera tal que lo que quede correcto sea la documentación y después el sistema nosotros podemos arreglarlo de alguna manera en cuanto a la carga. Pero no hacer un documento en base a un error que les tire el sistema por no poder cargar, porque es motivo de rechazo. Nosotros fiscalizamos y protocolizamos e inscribimos documentación, no la carga del sistema, que puede tirar algún error, porque como les dije al principio, o sea, lo ideal es que no, y trabajamos para que no suceda, pero es un sistema electrónico y no podemos muchas veces manejarlo, ¿no? Bien. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta, sobre todo en estos dos trámites que les digo que existen, modelo aprobado e instrumento redactado, es que en los dos nosotros otorgamos quit, pero la diferencia entre ellos está en que uno lo genera el sistema y nosotros mandamos a publicar el boletín oficial, ya sea SAS o SA. Nosotros lo mandamos a publicar. En cambio, en el instrumento redactado por el ciudadano son ustedes los que redactan el instrumento se controla y se fiscaliza absolutamente completo, todas sus cláusulas y demás. Si bien nosotros damos quit, son ustedes los que deben acompañar en el mismo momento en que ingresa la Constitución, además de el instrumento constitutivo, acta constitutiva y estatuto, las declaraciones juradas de personas políticamente expuestas, y el juramento de administrador de relaciones en AFIP, por esta cuestión que les digo que nosotros otorgamos quit, deben también acompañar la publicación de edictos, que son las que prevé el 37 de la ley de SAS y el artículo 10 de la Ley General de Sociedades. Deben publicar absolutamente todo. Una cuestión muy observada en los instrumentos redactados es que, por ejemplo, en el caso del órgano de administración, de directorio, de representación, solamente publican las personas que fueron designadas para esos cargos y no publican cómo está compuesto el órgano y la duración y demás, que es algo que pide la ley. Eso es una de las observaciones más frecuentes que tenemos en las publicaciones de edictos en constituciones. Se publica todo, quiénes fueron designados y la composición del órgano y su duración. Y bueno, algo para recalcar también, que es muy, muy nuevo y que pronto, creo que el mes que viene, sale para las constituciones de sociedades anónimas, pero ahora solo está vigente para las SAS, es que ahora cuando rechazamos un trámite, nosotros podemos dejar cierta documentación aprobada y solo rechazar la que está mal presentada, por así decirlo, para que cuando referencien el trámite, además de validar la tasa ya utilizada y poder reutilizar esa tasa, también les traiga esa documentación que está bien y que no deben tocar ni deben volver a adjuntar. Es decir, aquella documentación que nosotros aprobamos, ustedes cuando referencien el trámite les va a aparecer como aprobado, esto ya estaba vigente en las asambleas y reuniones, les va a aparecer como aprobado y no deben volver a cargarlo ni nada. Simplemente ir a los documentos que fueron rechazados. Esto nos ayuda a todos, a nosotros, a ustedes, para simplificar esto. Esto también fue una crítica constructiva que tuvimos todo este tiempo y trabajamos mucho para poder lograrlo y bueno, lo estamos incorporando de a poco en cada trámite porque realmente es difícil realizarlo, pero bueno, los escuchamos y además de validar esa tasa y poder reutilizarla también hay cierta documentación que no deben volver a cargar porque muchas veces sucedía ese error, ¿no? Que cargaban solo lo rechazado y lo otro lo traía y era un inconveniente. Esto obviamente es por única vez, o sea, cuando relacionan por única vez un trámite rechazado una sola vez. Bien. Eh,
Una pregunta también muy frecuente que hacen respecto de las constituciones es cómo hacen para ver nuestro modelo preaprobado para ver cuál realizan. Bueno, la única forma es iniciando el trámite. Y también esto es muy importante aclarar, o sea, sí o sí tienen que iniciar un trámite, cuanto mucho después lo eliminan, porque el trámite hasta que no ingresa a la inspección no queda como utilizada la tasa ni nosotros sabemos que está. Pero ustedes pueden, desde un primer momento, ya desde la primera solapa en donde empiezan a cargar la documentación, generar el borrador de ese instrumento. Y esto es muy importante porque también sirven para los errores frecuentes que hay. Muchas veces cargan la documentación, la imprimen y como sale la firman. Es muy importante leer lo que están firmando, pero además, antes de generar el documento definitivo, ver el borrador para ver que efectivamente todos los datos estén correctos, que estén completos, para ver cómo va a quedar el instrumento, qué es lo que van a firmar. Suele suceder muchas veces que ponen el dato, por ejemplo, del socio, ponen solo el DNI y les trae todos los datos ya incorporados y después no generan el borrador, generan el instrumento definitivo, lo firman y se dan cuenta de que había un error, de que en lugar de decir que era casado, eres soltero, de que el domicilio está mal, que le sale nacionalidad desconocida, que entonces empiezan a preguntar, ¿se puede testar esto, lo otro? En principio no, porque ustedes tienen la posibilidad de ver ese instrumento. Por eso deben generar el borrador, porque lo pueden hacer, como les digo, en cada solapa que van cargando e incluso al final, una vez cargados todos los datos, al final, antes de generar el instrumento definitivo, pueden generar el borrador, deben generar el borrador para controlar esos errores. Porque además esos errores también implican que hay una carga mal de datos en nuestro sistema y es ahí donde nosotros tenemos que controlar, tenemos que hablar con el registro civil para que modifique ciertos datos, ustedes deben acompañar esa documentación respaldatoria de lo que están diciendo. O sea, ¿por qué en el CIDI figura casado si ya es divorciado, por ejemplo, o nunca fue casado y es soltero? Hay que ir viendo esas cuestiones y es ese momento, antes de la generación del instrumento definitivo, antes de ingresar el trámite, antes de firmar esa documentación, donde es la posibilidad de nosotros de corregir esas cuestiones. Bien, una cosa muy importante en las constituciones es el plazo en el cual deben ingresar esa documentación. Nuestra resolución 03 también es clara al respecto y surge también de la Ley General de Sociedades. Tienen un plazo de 3 meses desde que se inicia, desde la fecha del acto constitutivo para ingresar el trámite en la repartición. Esos 3 meses obviamente son corridos y pasados esos 3 meses, la sociedad se vuelve una sociedad de la sección cuarta y por ende ya no ingresa como una constitución, sino como una subsanación, que es un proceso diferente, porque la sociedad existe y es una de las denominadas antiguamente sociedad de hecho. Entonces hay un plazo de 3 meses para poder ingresar la Constitución. No obstante, tengan en cuenta en la SAS la cuestión de los salarios mínimo vital y móvil porque suele ser un inconveniente. Suelen preguntar mucho el tema de aquellas sociedades cuya integración de capital se realiza con bienes. Como bien lo prevé la ley, los bienes registrables deben estar inscriptos a nombre de la sociedad. Y eso muchas veces hace que el plazo se vaya mucho más de 3 meses. Entonces, para aclarar esta cuestión, porque es muy importante, aquellas sociedades cuyo capital se integre con bienes registrables, por la ley esos bienes deben estar inscriptos a nombre de la sociedad. Y acá sí se trae absolutamente todo, o sea, la constitución con los bienes a nombre de la sociedad en formación. Esa inscripción, que puede tardar mucho más de 3 meses, por ejemplo, en el registro de la propiedad, nosotros no imputamos ese plazo al ciudadano, siempre y cuando, obviamente, hayan ingresado en tiempo y forma la inscripción de esos bienes al registro de la propiedad. O sea que la demora en el plazo
sea del registro de la propiedad. Y una vez que sale de ahí, traerlo, no tomarse un mes, 2 meses y después traerlo. O sea, el plazo que no es imputable al ciudadano porque cumplió en tiempo y forma, sino que es a las reparticiones que pertenecen a nuestra esfera, a nuestra órbita, digamos, no se le imputan a ustedes y no se tienen en cuenta. O sea, que si ustedes lo ingresaron en tiempo y forma al registro general, el registro general tardó 3 meses y ya se le fueron 4 desde la Constitución, cuando lo traen, nosotros podemos ver eso y no vamos a mandar a subsanar esa sociedad. En eso quédense tranquilos. Otra cosa importante para aclarar en cuanto a las integraciones, a las formas de integración del capital, tengan en cuenta que nuestra resolución 03 indica para cada caso qué es lo que deben acompañar para acreditar esa integración. Si es con bienes registrables, con muebles no registrables, si es en efectivo, si es con títulos, etc. Van ahí a la resolución que está expresamente determinado qué es lo que deben acompañar en cada caso. Obviamente cuando es en efectivo, las constituciones que ingresan por el portal no traen más la boleta que se abre la cuenta desde nuestro portal, una cuenta a nombre de la sociedad que luego se cierra automáticamente cuando se inscribe la sociedad o cuando se rechaza o si eliminan el trámite, y se devuelve el dinero que estaba en esa cuenta automáticamente a las cuentas principales o secundarias, de acuerdo a lo que el banco decide en ese momento, ese dinero que habían ingresado. Siempre tener en cuenta esta cuestión de cuando se hace en efectivo. Sí o sí van a tener que abrir la cuenta en el portal. No hay otra posibilidad porque el portal les va a pedir que abran la cuenta y hasta que no esté depositado al menos el 25% del capital, no les va a permitir finalizar el trámite. Entonces muchas veces dicen, nosotros lo hacíamos por medio de escribano y demás. Bueno, con el portal ya esto no puede ser. También otra cosa a tener en cuenta en cuanto a esta cuenta, el sistema les pide 2 cuentas a donde después va a restituir ese dinero que habían depositado en garantía, que tienen que ser sí o sí de los administradores, y la cuenta principal sí o sí del administrador titular. Pueden ser las 2 cuentas del administrador titular, pero sí o sí la principal tiene que ser de él y las 2 tienen que ser de los administradores o representantes. Muchas veces nos dicen, no tienen otra cuenta. Bueno, ojo con eso porque tienen que tener las cuentas, son de ellos y no pueden ser de otra persona. Otra cuestión a tener en cuenta en las constituciones es aquellas constituciones que tengan socios extranjeros, ingresan por mesa virtual, no ingresan por el portal. Y ahí sí tendrán que ir al banco si es en efectivo o hacerlo por escribano, o verán, bueno, la forma de integración cumplimentando los requisitos que recién le dije en la resolución 03, pero ingresa por mesa virtual, no por el portal. El portal no permite porque en realidad nosotros tenemos en nuestra base de datos el registro civil y si esa persona es extranjera, no la tenemos en nuestra base de datos, entonces no la trae, no la van a poder cargar, no se va a poder generar y ahí hay un bloqueante en ese sentido. Nosotros trabajamos con la base de datos del registro civil. Obviamente que los extranjeros nacionalizados no, porque tienen DNI, el DNI argentino. Esto pasa con los extranjeros que no tienen DNI argentino. Que muchas veces pasa también, y es un motivo de rechazo, que ponen a una persona que tiene un DNI argentino, pero es un extranjero, que son los que empiezan con 90 mil y pico, 90 millones, y en nacionalidad le ponen argentino. Ahí hay una contradicción que suele ser motivo de rechazo, como tiene un DNI que no es de nacionalidad argentina, sino que es un DNI argentino dado a un extranjero, no tiene nuestra nacionalidad. Ojo con esto, o muchas veces se contradice con la certificación notarial del escribano, que nos dice la nacionalidad, y no coincide con la del instrumento constitutivo. La nacionalidad es un requisito pedido por la ley 19.550 y la 27.349, o sea, no es algo
que nosotros exijamos. Otra cuestión que suele pasar mucho en los datos de los socios es, en el caso del domicilio, que no le ponen la ciudad a la que pertenece. O muchas veces en el sistema, que es como les digo, nosotros usamos la base de datos del registro y muchas veces trae esos datos, por eso es importante que chequen lo que el sistema genera. Les pone de ciudad sin nombre. Bueno, ¿qué ciudad es? ¿Dónde está el domicilio del socio? Porque es un requisito que exige la ley y tenemos que cumplir con ello. Quiero ir viendo si hay algunas preguntas. Sí, vale. Bien, no, una cosa importante para aclarar. No quería guiarme con las preguntas frecuentes. No pasamos a las preguntas. Son el requisito de la certificación de firmas. En las sociedades anónimas, solamente, o sea, obviamente en el instrumento, en el acta constitutiva y estatuto tienen que estar las firmas de todos los socios. Si hay personas que forman el directorio que no son socios, pueden traer las aceptaciones por separado, pero en las sociedades anónimas, todas las firmas, tanto en el instrumento como si lo traen por separado, solamente si son autoridades y no son socios, porque el instrumento debe estar firmado por todos los socios, sí o sí, debe ir con firma certificada notarialmente, sí o sí. En cambio, en las SAS, porque la ley de SAS así lo permite, la certificación puede ser notarial, por banco o por poder judicial. Y ojo con esto, porque suele haber mucha confusión. El poder judicial no es la policía. Primero, la policía no forma parte del poder judicial. Suelen confundirse eso con eso. No se permite la policía, o sea, poder judicial es jueces de paz, tribunales y demás. Pero también tener en cuenta que las certificaciones de firmas tienen que ser autosuficientes y suele suceder en las certificaciones de firmas de los bancos y de los juzgados, sobre todo del juzgado de paz, que las certificaciones no son suficientes, o sea, simplemente ponen el nombre, firmó Valentina Daniel y firma la persona que certifica, la autoridad certificante. Ojo con esto, debe contener nombre completo, DNI de la persona que está firmando, fecha en la que estamos certificando la firma y demás. Y otra cosa importante, sobre todo en estas, no suele suceder esto con escribano, obviamente, suele suceder con bancos y poder judicial, es también que los sellos no se visualizan. Ojo con esto, que se pueda ver, muchas veces los ponen uno arriba del otro y demás. O sea, necesitamos que esté prolijo y que se pueda ver y fiscalizar. Es un requisito que lo exigimos, que está en la normativa y todos conocen. Otra cosa muy importante es, una vez que se inscribe la constitución de la sociedad, es obligación, porque la ley lo dice, no lo dice la inspección, lo dice la ley de SAS y la ley general de sociedades, es la creación de los libros o la rúbrica de los libros papel, en el caso de las sociedades anónimas que así lo deseen. Deben rubricar los libros, deben dar de alta los libros digitales, forma parte de ese momento y de esa responsabilidad. Suele ser después un inconveniente por las fechas o porque se olvidan y después se muere el presidente y después viene un problema. O sea, al momento de finalizar la constitución, de inscribirla, el paso inmediato, así como el paso inmediatamente anterior es la reserva de denominación, el paso inmediatamente posterior debe ser la rúbrica o habilitación de los libros sociales. Eso es, podemos llamarle un consejo que les damos, porque realmente trae muchos inconvenientes después, entonces es importante aclararlo. No sé, Belu, si querés. Sí, valen dos consejitos más. El primero, que respecto a las cuentas, ¿sí? Recomendamos hacer la transferencia o el depósito 24 horas después de crear, ¿sí? Desde el portal. Segundo, tengan en cuenta que el CBU tiene que tener cotitularidad, ¿sí? Tiene que ser un único titular, el administrador que acaba de mencionar hace un ratito Valentina, ¿sí?
no puede compartir cotitularidad. Eso para que lo tengan en cuenta puntualmente a lo que hacía referencia Valen hace un ratito, ¿sí? Ahí, perdón, tengo la garganta así. Nos estuvieron poniendo consultas los usuarios. Si quieren, voy haciendo referencia a la información que les he dejado en el chat, así la van viendo ellos mientras vamos leyendo las consultas. En primera instancia, todo lo que van a encontrar, ¿sí? En el chat está subido a nuestra página, ¿sí? Que es el compendio de contenido mayor que tenemos en IPJ. Ahí pueden encontrar toda esta información. Lo único que hacemos es acercarles la que tratamos puntualmente en este encuentro. Por ejemplo, les acercamos la resolución 3 que mencionó Valentina durante toda su exposición, y sobre todo la capacitación que se hizo, que fue el primer video del año, respecto a las principales modificaciones que traía esta resolución en referencia a la 57 que estaba vigente antes, ¿sí? Importante si lo quieren ver, está buenísimo el contenido y es una herramienta útil a tener en cuenta, ¿sí? Posteriormente les compartimos la sección donde van a poder ver los costos que tienen las tasas retributivas actuales, ¿sí? Porque eso va variando de acuerdo a la ley impositiva anual. ¿Mm? Por eso nosotros a fin de año siempre empezamos a recordarles que las tasas se usan anualmente. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes tienen, por ejemplo, una constitución en su bandeja de borradores porque están haciendo la carga, ya pagaron la tasa y la tienen un 12 de diciembre y quieren finalizar el trámite el 15 de enero, esa tasa no les va a dejar finalizar el trámite. Y si ustedes ya descargaron la documentación, lo que van a tener que hacer es eliminar ese trámite y volver a comenzar uno nuevo. Así que tener en cuenta eso. Estamos en abril, falta mucho, pero nunca está de más la aclaración, ¿sí? Y así les fuimos compartiendo la guía de trámites, donde van a poder observar el paso a paso, perdón, los requisitos y los instructivos, donde ahí sí van a poder observar el paso a paso de cómo se carga en nuestro portal, ¿sí? Y los errores frecuentes que puede llegar a haber y cómo solucionar. Eso es espectacular, así que si pueden entrar, les va a ser muy, muy útil. Les fuimos compartiendo también los vivos anteriores que ya tuvimos, ¿sí? Sobre, por ejemplo, los objetos de las TICs, sobre la reserva de denominación. Todo esto está disponible en nuestro canal de YouTube, así que se suscriben, activan notificaciones y van a poder ver todo el contenido que vayamos incorporando. Y dicho eso, no quiero monopolizar el espacio, así que Valen, te doy paso, así ya arrancamos con las dudas y sigo procesando todas las que vayan llegando. Bárbaro. Bueno, Daniel Pons, que siempre hace buenas críticas constructivas, nos dice declarar la cuestión de la declaración jurada de beneficiario final, y sí, me parece importante. Recuerden que con esta resolución nueva, la resolución 03 que salió este año, se incorporó en todos los trámites que deben presentar a la inspección, y por ello no está exento la Constitución, que deben presentar la declaración jurada de beneficiario final. No obstante, si van a la parte general de esa resolución, específicamente indica cuándo pedimos esa declaración jurada de beneficiario final. Y es cuando existe en esta sociedad que están presentando una sociedad socia. O sea, si en esta Constitución hay una sociedad socia, respecto de esa sociedad socia deben presentar la declaración jurada de beneficiario final. Para eso se van a guiar con la resolución de la UIF, que indica expresamente a quienes considera beneficiarios finales. Nosotros lo que simplemente hacemos es que ustedes la traigan, es una declaración jurada, firmada por la máxima autoridad de esa sociedad socia, que nos va a indicar quiénes son o no. No, o sea, no es que rechazamos ni fiscalizamos mucho más que eso. Ahora, si no está, si ahí vemos que hay una sociedad socia y esa declaración jurada no está, obviamente el trámite sale rechazado por esa cuestión. Pero esa es la regla general. Siempre que exista una sociedad socia, deberán acompañar la declaración jurada de beneficiario final. Además de lo requerido, obviamente, por la Ley General de Sociedades, que hace referencia al artículo 31, el certificado del artículo 31.
Bien. Bien, también Daniel Pons nos dice, me han consultado sobre los alcances de la resolución 13 del 2022 de la IGJ. Mi pregunta, si nosotros estamos por sacar alguna resolución referida al tema. No, o sea, nosotros, todo lo que nosotros, cada jurisdicción tiene la competencia para dictar ciertas resoluciones. Las resoluciones de la IGJ no aplican en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba aplica las resoluciones nuestras, que están en nuestro marco normativo en el portal. No sé, Belu, si querés compartir el link para que vayan al marco normativo. Ahí están todas las resoluciones nuestras que aplican. Tengan en cuenta también, obviamente, que aplicamos ley de fondo, o sea, ley general de sociedades, ley 27349 y todo lo que se relacione con ellas. Como antes decía, en un objeto nosotros vamos a ir a ver. Si es minero, vamos a ir al código de minería, obviamente, se va a aplicar la ley de fondo de todo lo que esté relacionado. En cuanto a reglamentación, solo lo que nosotros dictamos desde la inspección y aplica en nuestra provincia. Lo de la IGJ no aplica en Córdoba. Sigo con las preguntas. Daniel Sí, Pons también consulta. A veces el escaneado no toma el fondo de seguridad IPJ, pero no por ello no es el generado por el sistema. ¿Es motivo de rechazo esta situación? No, no es motivo de rechazo que no se observe bien el fondo claramente porque nosotros hacemos un control entre el instrumento que se presentó y los datos cargados por el ciudadano y en base a eso es el control, que no haya diferencias. aparte, realmente en ese sentido, sí ha pasado como que lo quieren hacer pasar con un modelo probado y no, o sea, que se vea la marca de agua, digamos, no es un requisito. Surge así, si se ve mejor, pero si no está o no se ve, no hay problema. Pero nosotros realmente nos damos cuenta si es o no un instrumento redactado por nosotros. Si es el instrumento o no generado por el sistema en ese trámite. Nos damos cuenta de eso, o sea, que en eso no hay ningún problema. Bárbaro. Otro usuario consulta, mira, en objeto cobro judicial y o extrajudicial, ustedes me observan que debo contar con un abogado matriculado. Debo aclarar ese punto en el objeto porque se cae de maduro. Sí, para el caso de las sociedades que presten servicios jurídicos, lo deben aclarar sí o sí en el objeto que van a ser prestadas las actividades por profesionales matriculados. Lo mismo en el caso de objetos que tengan que ver con las ciencias, con actividades que deben realizar profesionales de las ciencias económicas. Esto no es, entiendo que cae de maduro, pero es una cuestión requerida por el Colegio de Abogados y por el Exactamente. Consejo Profesional de Ciencias Económicas en resoluciones propias de esas dos instituciones. Nos solicitan esta cuestión y por eso nosotros lo solicitamos. De hecho, en nuestra resolución 03 está expresamente previsto que en las sociedades de profesionales deberán prever esta situación. En algunas actividades no lo prevén y no es objeto de rechazo, porque bueno, si no deberíamos rechazar mucho y la verdad es que lo que queremos es simplificar, y porque no hay algo previsto específicamente, pero en realidad en todas las sociedades donde se realicen actividades que deban prestar sí o sí profesionales matriculados en esa materia, deberían preverlo. Otra cuestión del objeto, que omití de decirlo antes, pero también es motivo de rechazo. Cuando ustedes realizan el trámite del modelo, optan por el trámite del modelo preaprobado por IPJ, dentro de ese trámite pueden también optar por el objeto preaprobado por nosotros o bien redactar un objeto propio. No quiere decir que cada vez que si se realiza un modelo preaprobado, sí o sí deben utilizar el objeto preaprobado. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Utilizan parte de ese objeto preaprobado y le agregan algunas cosas, le sacan otras cosas. Esto, o sea, no está mal, pero muchas veces después se quejan por Facebook o los critican y dicen, che, pero yo usé el mismo inciso que ustedes tienen en el objeto preaprobado. Ojo con esta cuestión.
El objeto preaprobado está preaprobado así, íntegramente, tal cual está, todos esos incisos con esa forma y esa estructura. A veces, ¿qué sucede? Por ejemplo, solo sacan el inciso de fiduciaria, por ejemplo, de ser fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria, beneficiaria de fideicomisos, de todo tipo de fideicomisos. Lo sacan así, limpio. Ese inciso, por ejemplo, está aprobado así porque en otro inciso referimos a la ley de entidades financieras y lo excluimos a esta sociedad de prestar actividades que estén incluidas dentro de la ley de entidades financieras. Por ejemplo, ser fiduciarios de fideicomisos financieros que estén dentro de la ley de entidades financieras. Lo incluye. Así. Entonces, como está si ustedes utilizan el objeto preaprobado, está bien, porque está armado así. Ahora, si solo sacan el inciso de fiduciante, por ejemplo, fiduciante, fiduciaria, o sea, uno de los últimos, y nada le ponen de la exclusión, va a ser un objeto que se rechace porque no cumple con la normativa. Entonces, ojo con eso. Sí hay incisos que pueden sacarse, que pueden tomarse solos y no hay ningún problema. Por eso les digo, cuando van a redactar ustedes un objeto, así sea que saquen algunos incisos que nosotros mismos estuvimos escribiendo en este objeto preaprobado, tengan en cuenta la normativa que está vigente respecto de esa actividad que ustedes están diciendo que van a realizar. Me pareció importante, me hizo acordar este usuario para aclararlo. Vale, aclarar también que Dale. cuando cargan los CBU del administrador titular para integrar el capital con efectivo, debe ser un CBU de un banco oficial y no un CBU de Mercado Pago, porque el sistema no lo Exacto, va no se a hacer. permiten, para la devolución de este dinero, de este monto de garantía que ponen para la constitución de la sociedad, para la devolución en esas cuentas no se permiten billeteras virtuales de Mercado Pago y nada de eso. Tiene que ser un CBU de banco oficial. Esto también, estas cuestiones, lo preguntan mucho. Tampoco es una cuestión nuestra. O sea, ustedes recuerden que nosotros estamos vinculados con todos los sistemas, con el sistema de AFIP para darles quit, por ende tienen que estar absolutamente al día con todas sus obligaciones y responsabilidades y haber tenido, no sé, denunciado el domicilio fiscal y todas esas cuestiones que pueden ser bloqueantes. Ante AFIP, si hay alguna cuestión de eso, deberán ir a AFIP. Estamos vinculados al sistema de Bancor. Bancor no permite esa devolución en billeteras virtuales, solamente en CBU de bancos oficiales. No podemos hacer nada desde nuestro lado. Entonces tengan en cuenta todas esas cuestiones y estas cuestiones muy particulares, como les digo, del CBU, del domicilio fiscal o esas cosas que tiene AFIP, es todo lo que nos imponen, ¿no es cierto?, los sistemas con los que nos relacionamos. Nosotros realmente eso no podemos manejarlo. Bueno, hay una pregunta de Gabriela Avedaño que nos consulta que la sociedad está constituida por 2 socios, que uno de ellos se retira, qué trámite debe seguir, si después eso se puede transformar en sociedad anónima unipersonal, que no tiene libros rubricados y si hay multa por los libros. Bueno, aprovecho esta consulta para aclararles que nosotros desde la inspección no asesoramos por ningún canal, ni por estos vivos, ni por Facebook, ni por las videollamadas, ni a través de los llamadores. ¿Sí? Sencillamente porque nosotros no conocemos la realidad de la sociedad, o sea, los que tienen la realidad, lo que pasa, toda la documentación, el caso concreto son ustedes y son una cuestión de incumbencia profesional, qué conviene o qué no conviene y demás. Lo que se puede o no puede hacer es en base a lo que ustedes tienen, siempre siguiendo la normativa. Nosotros somos un órgano de control. Nosotros controlamos, fiscalizamos que se cumpla con los requisitos legales y fiscales, que todas las entidades cumplan con ellos. No asesoramos por ninguna vía. Sí podamos decir que, bueno, si son profesionales, si no son profesionales, acudan a profesionales que tengan especializados en la materia, y si son profesionales pueden acudir a las mesas de ayuda de los colegios respectivos que tienen
que tienen capacitaciones y los ayudan con estas cuestiones. Nosotros ya en eso yo no me puedo meter a decir qué conviene, qué no conviene, cómo deberían hacerlo, porque no conozco la realidad de la sociedad. Todo lo que yo diga va a ser incompleto, porque no conozco lo que hay. Consultan también cómo sería lo de las firmas digitales. ¿Cuál sería la pregunta? No entiendo una consulta así. ¿Cómo serían las firmas digitales? No sé cuál sería la Después, duda. posteriormente, ¿vale? Esta usuaria hizo referencia a una consulta, por ejemplo, de fundación. Entonces, en este caso, lo que tenemos para comentarte es que este vivo puntual es de sociedades por acciones. El lunes próximo, a las 10 de la mañana, con este mismo enlace, vamos a tener vivo de asociaciones civiles y fundaciones. No obstante, puedes comunicarte de 8 a 18, ¿sí? En el chat de Facebook, dejarnos tu consulta y te vamos a estar ayudando con las dudas que tengas respecto a la constitución de fundación, ¿sí? Puntualmente, este es el espacio de sociedades por acciones, pero para fundaciones, comunícate por el chat de Facebook y te ayudamos en ese mismo momento, ¿sí? Dice muchas gracias, así que bueno, te esperamos por esa vía. Germán consulta, pregunta, ¿este vivo quedará grabado? Sí, Germán, queda grabado y posteriormente se va a subir al canal de YouTube. Actualmente tenemos una demora, ¿sí? Para subir la grabación anterior, así que seguramente a inicios de mayo van a estar el vivo de la resolución, perdón, reuniones de SRL y este vivo de constituciones de sociedades por acciones ya cargado en nuestro canal de YouTube. Espérenlos que van a estar, lo grabamos y después lo subimos, ¿sí? No sé si nos quedó algo pendiente, ¿Valen? Por No, ver. no, simplemente aclarar que esto, bueno, a lo mejor no es tan propio de este trámite, pero siempre viene aclararlo. Bueno, como les decimos, estos requisitos que nosotros y estos elementos no tipificantes que nosotros controlamos en este momento de la Constitución, los controlamos siempre, cada vez que las sociedades ingresan un trámite. Entonces, muchas veces en la Constitución puede haber habido algún error en que se aprobó y se inscribió, o bien puede después de la Constitución haber cambiado la normativa y será el momento en el que presenten un trámite en el que le vamos a decir, che, en los antecedentes veo que el objeto, sucedió mucho con el objeto TICS, que nosotros lo teníamos dentro de nuestro objeto preaprobado, después lo sacamos y la gente no se enteró nunca, hicimos una resolución intimándolos al cambio, bueno, le decimos, che, ahora, si bien nosotros teníamos preparado ese objeto, cambió la normativa y deberán adecuarse. Esto también nos excede porque, bueno, la normativa también es muy variable. A ver, muy pocas veces, digamos, que estamos observando capital que no esté en moneda de curso legal y lo que tiene que ver con los objetos 299, que es lo que puede variar, sobre todo las TICs que pasaron a ser servicios públicos después de la pandemia y, bueno, cayeron todas las SAS que teníamos nosotros con modelo preaprobado y objeto preaprobado por IPJ. Nada más tener en cuenta esa cuestión, pero eso es al futuro y nada tiene que ver con este trámite de constitución. Perfecto, vale. Bueno, eso sería entonces, Flor, todas las consultas que tenemos, ¿correcto? Sí. Sí. Buenísimo. Entonces, podemos ya dar por finalizado este encuentro. Esperamos que les haya sido muy útil para sacarse por lo menos las dudas frecuentes y ver los puntos claves a tener en cuenta de este trámite de constitución, ¿sí? Ahí les dejamos todos los canales que tenemos en IPJ para que puedan contactarse con nosotros. Les dejamos el newsletter mensual en caso de que se quieran suscribir para tener novedades mensuales de nuestra institución, ¿sí? Y una pequeña encuesta con la que siempre cerramos los encuentros en caso de que quieran valorar la atención de los agentes y la atención en este espacio puntual, ¿sí? Hacer recomendaciones siempre nos viene genial para construir un espacio entre todos e ir mejorando, como dijo Valen, aquellos puntos que se tengan que ir ajustando, ¿sí? Así que quedamos a la espera de todos sus comentarios y desde ya agradecemos la participación de todos. Muchas gracias, Valen, por la exposición, por el tiempo. Gracias, Flor, por el apoyo. Gracias a todos por los que asistieron hoy. Y en breve
nos estaremos viendo. El 17 de mayo es el próximo encuentro en vivo de Sociedades por Acciones. Vamos a estar notificando seguramente si hay algún cambio por el muro, y la temática se va a definir y se va a notificar también por el muro como hicimos en esta vez, ¿sí? Así que espérenlo con ansias, vamos a estar pronto encontrándonos. Los invitamos el lunes próximo, eso sí, a las 10 de la mañana con esta misma sala, al vivo de Asociaciones Civiles y Fundaciones. Así que bueno, sin más que agregar, que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo encuentro. Chao. Hasta luego. Nos vemos.